52 minutos, gracias por continuar con nosotros. Hoy tenemos una visita especial, nos acompaña el buen amigo Marcelo Lara, analista financiero, que viene precisamente a hacer un análisis a conciencia de qué está pasando. Digo, a lo mejor algunos no podríamos asociar. Bienvenido, primeramente. Muchas gracias, Sergio. Gracias por acompañarnos. Quizá no habíamos caído en cuenta de asociar por qué este fenómeno de suicidios en Saltillo. Tú atinadamente nos platicas, tras bambalinas, que mucho tiene que ver con esta parte de que no tenemos una salud financiera y termina por provocarnos distorsiones mentales que provocan incluso los atentados contra la vida. Problemas amorosos, ¿no? Que también desencadenan en los suicidios. Sí, mira, bueno, fíjate que pienso que las dificultades financieras de una persona pues se pueden traducir en problemas de salud mental. Yo pienso, o en mi opinión, hay una estrecha relación o una relación muy directa entre las deudas que tiene una persona, entre una mala administración que tiene una persona, una mala administración financiera, con el tema de la depresión y el estrés que puede vivir en el día a día. ¿Cómo se agudiza este fenómeno? Pues con fenómenos sociales, económicos, financieros, como pues un salario poco rentable que puede tener una persona, ¿verdad? El tema de que cuando suben los precios de productos y servicios y no te alcanza. El tema de nuestro nivel de consumo que quisiéramos tener, o ese deseo de presunción y luego que no lo logramos de alguna manera tener. El que no podemos hacer frente a situaciones pues extemporáneas financieramente, y lo vivimos en la pandemia. Mucha gente se topó con ese tema de problemas financieros con la pandemia, no tenían ni un ahorro para hacer frente a un tema de salud. Falta una planeación financiera. Tasas de interés en créditos que le otorgan a la gente que después se vuelven realmente impagables. Y el tema, pues al final es pues no acceder a ese, digamos, estatus financiero que tú quisieras de alguna manera vivir, ¿no? Y luego, pues sí es muy triste pensar, o que una persona llegue a pensar, que el tema de tener deudas o una muy mala administración financiera va a terminar pues atentando con tu vida, ¿verdad? Ahora, aquí en la región sureste, el estatus socioeconómico de las familias es bastante tentador, es decir, hay empleo, hay circulante, y sin embargo terminamos por gastar lo que no tenemos. Es que no nos enseñan. Es decir, en la escuela yo no recuerdo haber llevado una clase de asesoría financiera para tu trabajo. O para Pero en ti. Antaño, yo me remonto, digo, porque soy más no, grande. De edades, Sergio. No, es que en la escuela nos enseñaban a hacer ahorro. Sí, pero nuestros papás en la los mía lunes ya no. Nos daban un ahorro que se depositaba en una caja y de esa caja escolar se iba al banco. Así es. Y se fomentaba el ahorro. ¿Dónde se perdió todo esto? Y al final, ¿te acuerdas? Al final del semestre, o año escolar, tú acudías con tus padres y la maestra te entregaba tu tarjetón con el ahorro. Con lo que ahorrabas. Y por ejemplo, en el caso en mi casa, pues éramos 5, pues llegaba el bonchezote de lana. Fíjate, ya podías pagar la renta. Sí, el asunto es que sí. Ya a estas alturas de la vida, por ejemplo, a mí, en mi generación, yo no recuerdo que me hayan enseñado. ¿Cómo le hace uno para aprender? Ahora, este tema hay que decir, pues es en todas las carreras, en todos los oficios donde tendríamos que tener esos conocimientos financieros básicos, al menos para no caer en este tipo de situaciones, de deudas que no puedes pagar o deudas que se te convierten en impagables, en no aprender a identificar el nivel de vida en el que puedes desarrollarte, y después viene esto de frustración, depresión, estrés, que repetimos te puede llevar a tomar puertas falsas, pues como atentar contra la vida, ¿no? ¿Por qué gastamos mucho lo que no tenemos? Porque realmente lo que es en México, y hay que decirlo así, yo que he visto estos temas, no nos queremos sentir limitados por el gasto, mentalmente no te quieres sentir limitado, ¿verdad? Intentas muchas veces llevar una vida muy artificial, una vida que está fuera de lo que realmente puedes de alguna manera pagar, tentados evidentemente por la presunción y por el deseo de consumo, ¿no? Y lo sabemos, hoy día de hoy hay muchos distractores de consumo, pues que al final, pues uno en su deseo de tenerlos, pues dices, no me importa el riesgo de a dónde puedo caer en una capacidad de impago, pero quiero obtener el bien o el servicio, ¿no? Lo decía Lucero al inicio de este programa, muchos gastándose
lo que no tienen y a meses sin intereses. Yo he escuchado a Marcelo en todos los programas y en sus redes sociales y en todos lados. Abusado, no se endeude, y es diciembre y tenga cuidado porque en enero las tarjetas, porque los pagos no se va a poder, porque en estos momentos, en el 2023 y en el 2024 viene una cuesta muy difícil y no se endeude, y si tiene deudas, páguelas, y pues prácticamente nos entra por un lado y nos sale por el otro, ¿no? Y esto es de cada año, ¿Sí? Porque siempre llega diciembre, evidentemente tienes el ingreso extraordinario y digamos la reina de las prestaciones de un trabajador, que es el aguinaldo, pero inmediatamente tienes el inicio de año que viene con temas de aumento de precios, pago de deudas de diciembre, pago de impuestos y derechos y evidentemente pues el aumento de precios normal que hay en una economía, ¿no? Hay veces que decimos, bueno, pues para podernos hacer de nuestras cositas tenemos que endeudarnos. ¿Hasta dónde es sano endeudarnos? Mira, la deuda en teoría debería ser para que fuera productiva. De hecho, dicen que el crédito, bueno, no es para todos ni es para todos. Realmente la gente debería de endeudarse pues para cosas que le generen más ingresos, ¿no? Digo, hay gente que se endeuda hasta para pagar una canasta básica, para pagar artículos que termina el valor de uso o el tiempo de uso y todavía lo sigues debiendo a una institución o a una tienda departamental. Eso es muy peligroso, la verdad. Los celulares que lo sacan a 20 meses sin intereses y se te desconchinfla, por no decir que se te descompone. Dando el chimborazo. Sí, y todavía lo debes por semana. Nos pagando abono por semana. Abonos chiquitos. Marcelo, ¿existe un ABC para aprender a tener una salud financiera? Es decir, ¿cuáles son los conceptos básicos? Porque no nos acercamos a un banco, no nos acercamos con gente que sabe, pero debe de existir un ABC. Es decir, a ver, tú no puedes gastar más que el 15% de tu salario en esto, el 10% en esto, el 10% en eso. Y saber diferenciar sobre todo lo que es gasto e inversión. Así es. Mira, evidentemente en esta pregunta, pues primero es tener la educación financiera básica, que son los conceptos, y luego pasar a la cultura financiera, que es que esos conceptos pues se te haga ya cotidiano manejarlos, ¿no? Evidentemente tienes la base de ahorro, tienes que ser muy honesto, realmente cuál es tu capacidad de pago con el salario que tú recibes. Si crees que no completas, bueno, buscas otro salario o ingreso extraordinario. Mucho del ahorro no es nada más separar una cantidad, sino voltear para atrás y ver tus gastos del mes, los cuales ya puedes prescindir o dejar de estar haciendo para que te quede alguna cantidad de objetivo de ahorro, y luego ese ahorro invertirlo, ya sea en un instrumento de inversión o en algún negocio, algún emprendimiento. Eso nos queda claro. Este tema también es un tema que hay que platicarlo en familia, en pareja, repito, siendo muy honestos hasta dónde podemos llegar en el nivel de consumo, y nunca voltear a ver a otros digamos, poniéndonos otros de ejemplo, porque quizás siempre vas a querer tener lo que tienen otros. Realmente cada quien lleva sus finanzas, ¿no? Y debe de ponerse sus objetivos, sus metas. Son personales, ¿no? Y al final ser feliz, ¿no? Porque luego vuelves al tema que empezamos, de que mucha gente pues le gana la depresión y quiere tomar algunas puertas falsas. Y aquí hay dos temas, pues evidentemente uno busca una ayuda psicológica, pero cuando es un tema de dinero, pues también tienes que buscar una ayuda financiera, ¿no? Para que te ayuden a solucionar el problema. ¿Un porcentaje básico de ahorro de mis ingresos, por ejemplo? Mira, de hecho está muy bajo en México. En América Latina la gente no ahorra más de un 5% al mes de su ingreso o de su salario. Deberíamos de andar arriba del 20%. Y luego, cuando tienes ingresos extraordinarios como utilidades, como aguinaldos, pues cambiar ese concepto de me llega eso y pago mis deudas. No, ya realmente es cuando llegue ese ingreso, ya invertirlo. Tus deudas debiste de haberlas liquidado durante el año y no esperar ese ingreso extraordinario, ¿no? Si no, se te va haciendo un Por ejemplo, vicioso. Yo, en mi caso particular, mis ingresos extras, el aguinaldo, las utilidades, que por cierto aquí nos dan muy buenas utilidades, yo los inyecto a capital de mi crédito hipotecario. Así es, digo, es lo que te digo, debes de tratar de ir avanzando, sobre todo créditos donde tienes una tasa quizá de interés alta, o algunos bienes que puedes adquirir que al final van a aumentar tu patrimonio, o para terminar más pronto un plazo, sobre todo en tema de bienes inmuebles. Pero repito, esto es de mucha conciencia y de realmente sentarte y tú hacer tu análisis. Digo que puede ser muy básico, lo que yo percibo contra lo que gasto, debo de en teoría tener una diferencia positiva, ¿no? No puedo gastar más de lo que gano, porque entonces quiere decir o que estoy quedando a deber o que estoy pidiendo prestado para tener un nivel de vida, ¿no? Oye, así Marcelo, yo tengo ahorita, justamente en estos días, una disyuntiva ahí en casa con mi esposo que no sabemos, porque no sabemos cómo actuar.
Porque yo no sé si en estos momentos ya les tengo que enseñar a mis hijos el tema del ahorro. Y cómo enseñarles. Es decir, porque vamos a algún lado y quiero. Entonces, a mí me gustaría decir, ok, ¿quieres? Saca de tu cochinito, tú sabes, porque es tu dinero, tú sabrás cuánto gastas, y si no, pues mejor no, va a decir, no, me duele. El cochinito no falla, ¿verdad? No, entonces, eso es muy bueno, digo, eso fue algo, es tan empírico, pero tan maravilloso, que es una alcancía, y que al final es un tema que te hace la conciencia, te hace el hábito, y al final pues hasta una emoción de ver cuánto juntaste cuando lo quiebras, es lo básico. ¿A qué edad podemos empezarle a enseñar a nuestros hijos acerca de pues aprender sobre sus finanzas, verdad? Yo creo que a partir de 7, 8 años, cuando entran a la etapa de primaria, efectivamente el ahorro es la base de todo, para enseñarse a los pequeños. Siempre decirles que no porque a ti de adulto te van a consumir ciertas cosas, como aparatos electrodomésticos, etcétera, ellos tendrán que hacerlo en el corto plazo. Al final esto es un tema de adultos que no se comparen con otros niños, algo que puedan tener. Evidentemente, todos tenemos diferentes niveles de ingreso, pero sí irles haciendo esa conciencia que no todo es lo que ellos quieren obtener, ¿no? O sea, no que les vaya contando y ponerles ciertas actividades que les ayuda a que les genere un ingreso en casa, etcétera. Vas creando esa conciencia, porque pues definitivamente la formación financiera que tú les des de niños o de jóvenes les va a ayudar quizá a que tengan una mejor vida adulta financiera, evidentemente. A ver, en el caso de los adultos mayores, por ejemplo, que luego reciben pensiones, reciben retiros, reciben esto y esto y esto y esto, ¿dónde es recomendable depositar o tener su dinero? Porque yo conozco a 2 amiguitas que las estafaron en una caja popular, donde metían su lana y se espumaron los de la caja popular. Con la promesa de tener más dinero. Sí, o de buenos intereses. Exactamente. ¿Dónde recomiendas? Porque en realidad los bancos te dan migajas. Sí, mira, sí, desgraciadamente hay mucha gente que se aprovecha creando instituciones fantasmas donde invitan a la gente ahorradores ofreciéndoles tasas de interés muy altas, hasta de doble dígito, lo cual es muy complicado realmente hacerlos, y también es muy fácil que la gente caiga y que estas personas desaparezcan, te vayas, y es muy complicado recuperar ese recurso financiero, ¿no? ¿Qué se instiga realmente? Pues buscar, ahorita creo que hay, digamos, buenas tasas en ciertos instrumentos de inversión, como el pagaré, los CETES, que se acerquen mucho a una institución financiera, que pierdan el miedo, que realmente, bueno, se acerquen a instituciones que estén debidamente establecidas con una calidad moral y crediticia, y que pregunten cuál instrumento es de acorde a la edad que ya tienen, si es un adulto mayor, y que les puede estar sirviendo para estar recibiendo algún rendimiento, que no está de más tenerlo, además de una pensión que puedas tener, o de un ingreso por arrendamientos, o algún negocio que tú generes, ¿no? Conozco muchas personas, sobre todo amas de casa, que dicen, no sabemos en qué se nos fue el dinero. Pues hacer un presupuesto, evidentemente. Oye, y luego el gasto hormiga. De repente todas esas moneditas que ya nos dieron en la frutería o algo, ya no las gastamos, y ahí es donde se nos va el dinero también, ¿no? O que en un trayecto gastes en un bote de agua, en un café, en una golosina, en los cigarros. Tampoco está mal hacer quizá esos cierto tipo de gastos, pero mejor mételos en un presupuesto para que realmente los contemples, ¿no? Digo, porque a veces los haces en el día a día de manera inconsciente, pero al final del mes pues dices, ¿qué pasó? Y al final es un desembolso de tu efectivo, ¿no? Y aparte es sano hacer ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, yo concluí que yo me gastaba mucho en cafés. Entonces saqué a crédito una cafetera en casa. Sí, la que traes para todos lados. No, de molinillo. Y me hago mis cafés en casa y me ahorro N cantidad de dinero. Es que todos pudiéramos ahorrar si nos hiciéramos nuestras propias cosas, que a veces somos capaces de hacerlas, pero por comodidad no. Mis tortillas de harina, don Sergio. Por ejemplo. Que voy y las compro a la tienda en lugar de hacerlas yo misma. Ponte a pagotear. O mejor póngase a dieta. No, puede ser una opción. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias por acompañarnos y darnos estos tips. Cuide mucho su bolsillo porque, caramba, las consecuencias luego pueden ser fatales. 10 de la noche con 6 minutos, vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos con más información para usted.